bienvenidos a un capítulo más de Jóvenes Politiqueros. El día de hoy se nos viene un debate espectacular con dos personas bastante distintas, pero que comparten el amor por la política. A mi mano derecha está Fuad Elías Jadwe, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y militante de las Juventudes Comunistas. ¿Cómo estás, Fuad? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Me alegro mucho. Y acá a mi izquierda Fernando Cartes, estudiante de Derecho. ¿Cómo estás? Bien, Sara, contento de estar acá y con hartos temas entretenidos que conversar. Y como tú dijiste, pensamos distinto, pero compartimos la vocación de servicio y el amor por las ideas. Exacto. Para partir este debate nos vamos a enfocar en un primer bloque como para compartir un poco sobre la gobernabilidad. ¿Quién tiene más gobernabilidad, izquierda o derecha? ¿Quieres partir tú, Fernando? ¿O El invitado. el Ya, invitado? adelante, Adelante, gobernabilidad. Ya. Es un tema bien complejo. Y bueno, yo creo que para los candidatos que actualmente están, digamos, liderando en términos de encuesta, en términos de influencia mediática, que podemos decir que es, bueno, por supuesto, Janet Jara por un lado, Sí. José Antonio Kast podríamos decir que es por el otro, tienen en general, digamos, hartos desafíos. En el sentido de que pertenecen, digamos, a tradiciones políticas que están, digamos, tradicionalmente lejos, en el fondo, de lo que es el centro político. Y eso naturalmente genera desafíos en torno a, digamos, cómo se construyen, digamos, alianzas amplias y cómo se puede llegar en el fondo al votante y también, digamos, a los partidos políticos, a los sectores que son más moderados. Creo que en ese sentido tanto Kast, digamos, como Jara tienen desafíos importantes y creo que, digamos, si nosotros tuviéramos que pensar, por ejemplo, en la dicotomía Toá-Matei, por ejemplo, ese elemento quizá no sería tan complejo, porque ambas candidatas, digamos, vienen de tradiciones políticas un poco más vinculadas al centro. Entonces, claro, en ese sentido, digamos, hubiera sido más fácil, pero Toá ya no está en competencia. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que hay para ambos lados, digamos, cosas difíciles. Pero creo que Janet Jara tiene méritos particulares, digamos, respecto a las derechas, y tiene que ver con cómo ella, digamos, ha sabido, a mi parecer, negociar. Janet Jara yo destaco que tiene una capacidad importante, que es poder sentarse un día con los trabajadores de la CUT, por ejemplo, y al otro día estar conversando con la SOFOFA o con la CPC. Y hacerlo... O en la casa de Salaquet. Claro, y hacerlo, digamos, en todas las esferas con soltura, digamos, y al final defendiendo valores y principios comunes. Creo que esa capacidad, digamos, esa flexibilidad es algo que creo que le hace bien a la política. Creo que ella la encarna muy bien, a pesar de ser militante PC. Creo que tiene esa virtud que naturalmente, digamos, la aleja, digamos, de prejuicios que, digamos, históricamente se le han atribuido a su sector. Es una virtud y efectivamente yo creo que la ciudadanía en el fondo a través de las distintas encuestas ha ido haciendo notar que cree que Janet Jara tiene capacidad de diálogo. O sea, en el fondo en la última encuesta Academ, Janet Jara ganaba puntos respecto al apoyo que tiene versus la cantidad de gente que creía que tenía capacidad de diálogo. Ahora, para entender gobernabilidad yo partiría definiendo qué es gobernabilidad. Porque si gobernabilidad la entendemos como que no hayan protestas y violencia en las calles, yo creo que a la derecha le cuesta un poco más la gobernabilidad. Pero a mi juicio le cuesta porque hay una izquierda intolerante que no es capaz de respetar cuando un gobierno democráticamente electo que piensa distinto a ellos gobierna. La derecha ha gobernado 2 veces en los últimos 35 años y en las 2 veces comandados por el Partido Comunista, en 2011 con los jóvenes y en 2019 con la Revolución de Octubre. Marchas, protestas violentas, trataron de socavar a mi juicio la institucionalidad e incluso el Partido Comunista llamaba a adelantar las elecciones de un presidente que había sido democráticamente electo hace no mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, si entendemos gobernabilidad por violencia y protestas en la calle, yo creo que a la derecha le cuesta un poco más, pero por la izquierda intolerante. Ahora, si entendemos gobernabilidad como la creación de las condiciones para que las personas puedan desarrollarse de la mejor forma posible y puedan ir alcanzando su propia perfección según lo estimen conveniente, yo sí creo que la derecha tiene gobernabilidad. Y lo que me pasa es que en el fondo hoy día ustedes son gobierno dentro de la coalición con el Frente Amplio, esto que en algún momento se llamó Prodignidad, y hay 170.000 personas más sin pega. La inmigración sigue siendo un fenómeno que está descontrolado, el crimen organizado tiene tomadas las instituciones, y Janet Jara es un poco parte de eso. Entonces, creo que la gobernabilidad con trascendencia y con efectos en la vida de la ciudadanía no la está dando la izquierda. Ya, mira, yo creo que hay dos elementos que son importantes. Tienen que ver, digamos, con las mayorías políticas y las mayorías sociales. Creo que, digamos, respecto a las mayorías políticas, Janet Jara ha sido, digamos, está hoy en día representando una coalición
muy plural, muy abierta. Es muy probable que la democracia cristiana también se sume, digamos, al pacto, lo cual sería, digamos, un proceso similar a lo que se dio, digamos, en el segundo gobierno de Bachelet. Bueno, lamentablemente ahí, digamos, los sectores más conservadores de la alianza también fueron bien problemáticos, pero aún así, digamos, ahí... ¿En la primaria? No, lo digo en general durante el segundo gobierno de Bachelet. Los sectores más conservadores de la DC, por ejemplo, el PPD, fueron muy duros con la presidenta. Pero más allá de eso, creo que en ese sentido, actualmente, el oficialismo va, digamos, mejor encaminado que los candidatos de la derecha, que lamentablemente están muy fragmentados. En ese sentido, claro, vimos hace un tiempo, por ejemplo, que este grupo Partido Social Cristiano, digamos, se adhirió a la campaña de Kast, qué sé yo, pero sigue sin haber, digamos, una unidad importante entre los bloques fuertes, digamos, entre lo que sería Chile Vamos y Republicanos y, bueno, el otro grupo de los libertarios de Kaiser. Sigue habiendo una división muy importante y creo que el debate se ha vuelto casi una carnicería, digamos, en las últimas semanas. Entonces, Sí. eso es una señal preocupante. Y ahora, para cerrar mi punto, creo que Janet Jara tiene, digamos, la capacidad de generar una mayoría social significativa, entendiendo que si uno quiere, digamos, llevar a cabo un gobierno que solamente administre, digamos, que no pretenda hacer ningún cambio, ninguna transformación, aparentemente con una mayoría parlamentaria es suficiente. Pero si nosotros lo que queremos es, en el fondo, un gobierno que tenga, digamos, un afán transformador, que trate, digamos, de correr el cerco de lo posible, naturalmente hay que generar una mayoría, digamos, en la sociedad. Y en ese sentido, Janet Jara creo que tiene una buena llegada a la organización de trabajadores, de estudiantes, de mujeres, y creo que la derecha quizás ha dado, digamos, un poco por descartado que es posible llegar a esos mundos. Yo creo que se pueden hacer los esfuerzos para llegar a esos mundos también, pero creo que hasta el momento la centroizquierda, digamos, va más adelantada en la constitución de esa alianza, digamos, a nivel social. Ahora, alguna cosa que es un matiz que creo que en el fondo es objetivo, Janet Jara no es una persona del centro izquierda. Ahí No. haría un matiz, o sea, Claro. es una persona que dentro del espectro político se sitúa en la izquierda. Disculpen, ahí estaba sonando el teléfono. Es una persona que dentro del espectro político se sitúa en la izquierda. Y en ese sentido, dos cosas respecto a lo que dijiste de la fragmentación política en la derecha. Si uno hoy día mira las encuestas y entiende que ciertos votos se pueden endosar en ciertas candidaturas, entendiendo que los votos de Kaiser y Evelyn Matei deberían endosarse en José Antonio Kast y José Antonio Kast sale primero, hoy día la derecha suma bastantes puntos más de los que suma la izquierda con la candidatura de Janet Jara. Entonces ahí en elecciones uninominales, es decir, donde se elige solamente una persona y hay una segunda vuelta, yo creo que la competencia es positiva. Es decir, no veo la competencia como un problema, porque la competencia lo que te entrega es la posibilidad de ir ofreciendo distintos proyectos políticos con distintos liderazgos, con distintas coaliciones, dentro de un objetivo y de marcos que hay en común. Es decir, tanto la candidatura de Johannes Kaiser como la de Evelyn Matei como la de José Antonio Kast tienen máximas comunes. Es decir, hay pilares en torno a los que podrían llegar a un acuerdo. Y eso es lo que en una eventual segunda vuelta, donde pasara, por ejemplo, José Antonio Kast, que es quien hoy día lidera las preferencias en las encuestas, podría en el fondo endosarse los votos de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, y también el apoyo y trabajo constante de esos candidatos hoy a la presidencia y que probablemente van a poder estar en el candidato, en apoyando al candidato que pase a la segunda vuelta. Y respecto a otra cosa que dijiste del Partido Comunista y la gobernabilidad, hay algo que me hace ruido, porque en el fondo tú nos dijiste que efectivamente Michelle Bachelet tuvo problemas en la incorporación del Partido Comunista al gobierno del 2015 por parte de sectores más conservadores como la DC. Y el Partido Comunista en su Congreso Anual del 2006 fija objetivos, cuando el Partido Comunista era una izquierda extraparlamentaria, es decir, Claro. y esto es notable porque en el fondo demuestra la disciplina con la que trabajan los comunistas. Dentro de esos objetivos, que eran 18, fija 4 que son elementales: reforma educacional, reforma tributaria, reforma al sistema político, nueva constitución. Michelle Bachelet reinstitucionaliza al Partido Comunista en 2015, en 2014, o en esta coalición. Bueno, el PC ya había entrado al Parlamento en 2009. Así es, pero los reinstitucionaliza dentro del juego en el Poder Ejecutivo, Claro. en su segundo gobierno. Tiene problemas y tensiones con la democracia cristiana y con los sectores más conservadores de la centroizquierda, que había querido sacar, digamos, al Partido Comunista de este juego en el Poder Ejecutivo cuando ellos habían sido gobierno durante los años de la Concertación. Y yo veo un problema dentro de la gobernabilidad. Es lo siguiente: el Partido Comunista nos propuso una reforma educacional. Michelle Bachelet llevó a cabo una reforma educacional. La reforma educacional tuvo resultados lamentables. Los liceos emblemáticos, yo soy de Temuco, y mirábamos los liceos emblemáticos con mucho respeto. Es decir, quien entra a un liceo emblemático es una persona que realmente tiene los méritos suficientes para estar en un liceo de excelencia que le compite de igual a igual a los privados. Michelle Bachelet eliminó la selección con la reforma educacional, que había impulsado al Partido Comunista dentro de sus objetivos 10 años atrás, antes de ser gobierno.
y después de eliminar la selección el Instituto Nacional, por ejemplo, o sea, no el Instituto Nacional, no hay ningún liceo emblemático dentro del top 100 PAES. El Instituto Nacional pasó de tener a 8 estudiantes en el 10% de mejores resultados a 3 estudiantes en el 10% de mejores resultados. Entonces, con la reforma educacional de Bachelet, impulsada también por el Partido Comunista, al quitar la selección, tú lo que terminas es con una élite plural, es decir, la educación como un motor de movilidad social se va destruyendo. Terminaron con el lucro. Yo estoy de acuerdo que tú ahí puedes sostener ciertos matices y decir, ok, no podemos lucrar al 100%, establezcamos ciertas reglas, no podemos hacer que de un año a otro se nos suba el arancel en un por 3, digamos, porque estamos hablando de un tema importante que es la educación de los estudiantes, pero se terminó con el lucro y el problema es que hoy día no tienes los incentivos para crear colegios, es decir, tienes una falta de matrícula y un 78% de las comunas sin poder crear colegios. Con la reforma educacional también terminaste con el copago y hoy día los padres están prefiriendo gastar más plata de la que gastaban antes y meter a sus hijos en colegios privados. Entonces, volviendo a la gobernabilidad, ¿qué me pasa? Que cuando el Partido Comunista ha tenido la misión y la capacidad de poder impulsar grandes reformas, la ha embarrado. Con la reforma del sistema político fragmentaron la discusión. Yo estoy de acuerdo. El binominal había que cambiarlo. Lo pudo haber impulsado el presidente Piñera, pero lo terminó impulsando la presidenta Bachelet. Y la reforma fue muy mala. O sea, en el fondo hoy día tú tienes 24 o 25 partidos en el Congreso que no se pueden poner de acuerdo. Y en ese sentido yo creo que han dañado la discusión legislativa porque han entrampado muchos proyectos que son de interés prioritario para la gente. Reforma tributaria. El gobierno de Michelle Bachelet II se anotó con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia. Después vino el presidente Piñera, subió un poco aún con pandemia. Y hoy el presidente Boric está compitiendo para ver cuál es el peor crecimiento, si es de él o es de Michelle Bachelet. Entonces, mi problema con la gobernabilidad del Partido Comunista es que cuando han tenido un rol importante dentro de los gobiernos, han hecho la pega de acuerdo a lo que ellos creen que es bueno, pero eso le ha hecho daño a la gente. No, discrepo. Discrepo. Bueno, creo que la reforma Ojalá sistema, que de los datos no. La reforma al sistema político que terminó con el sistema binominal era muy necesaria. El sistema proporcional con el sistema electoral, el DONT que tenemos ahora, sí, es infinitamente mejor a lo que tenemos, en el sentido de que, bueno, yo al menos soy de los que sostienen la tesis que la transición a la democracia termina cuando se acabe el sistema binominal, porque es en el fondo ahí cuando la democracia chilena realmente se consolida como un sistema efectivamente representativo y no como un sistema que en el fondo amplificaba la votación de un sector y perjudicaba la de otro y excluía, digamos, a todas las fuerzas menores. Yo en ese sentido creo que el sistema proporcional que tenemos actualmente, aunque tiene sus fallas y tiene que ser reformado, y actualmente hay un consenso amplio, digamos, para hacer esa reforma, había, digamos, que igualmente hacer esa transformación. Creo que en ese sentido creo que la reforma fue más buena que mala. Pero y ahora, por ejemplo, se están discutiendo cómo, digamos, se va a hacer una nueva reforma y hay votos del PC, digamos, para hacer ajustes. En ese sentido, creo que no es un problema. Y lo otro, yo creo que en general la derecha ha tenido un problema con gobernabilidad, no porque, digamos, hay una intervención extranjera destinada a socavar gobierno, no porque el Partido Comunista esté entregándole armas a los niños, no pasa por ahí, sino porque en general, digamos, hay un enfoque antiderechos con reformas muy impopulares y eso naturalmente tiende a generar en el fondo una efervescencia social. Y yo creo que en el caso, digamos, del estallido social, eso fue lo que ocurrió. Y bueno, en definitiva no son fallas, digamos, que se pueden atribuir solamente al gobierno, sino a cosas sistémicas donde la centroizquierda también tiene una responsabilidad. Pero creo que, digamos, la conflictividad social tiene que ver con cómo se hacen las políticas públicas, con la estructura, digamos, del sistema que tiene fallas, que tiene sus fracturas, y hay que hacerse cargo, digamos, de esas fallas sistémicas y no pensar que son, digamos, artimañas de ciertos grupos que quieren generar inestabilidad. La inestabilidad se genera sola, digamos, cuando la gente la pasa mal. Y yo creo que en ese sentido es importante, digamos, que nosotros hagamos la pega ahora bien en este momento, porque derechas e izquierdas, oposiciones y oficialismo. Claro, en general tenemos que hacer una pega importante para que no volvamos a tener, digamos, una crisis como la que tuvimos el 2019. Y para eso, digamos, hay que jugársela con, bueno, una transformación, digamos, estructural que tiene que ver con, en el fondo, hacer una progresiva transición, digamos, desde un modelo neoliberal muy antiderechos hacia un Estado social y democrático. Esa es una transformación, digamos, civilizatoria que en general, digamos, los países deben hacer para hacer su transición al desarrollo. Y bueno, ahí hay muchas diferencias. La verdad es que en ese sentido hay que tener, digamos, un enfoque diferente en cómo hacemos la política. Y en ese sentido creo que Janet Jara ofrece algo.
que es mirar la política desde la perspectiva de los trabajadores. La política chilena, digamos, desde el retorno a la democracia, ha, digamos, tenido un enfoque tremendamente tecnocrático, en general muy elitista, muy excluyente. Y claro, tuvimos años de muy buen crecimiento. Se aplicaron, digamos, políticas muy buenas, hubo un crecimiento que fue bastante responsable, se logró controlar la inflación, qué sé yo. El problema es que ese crecimiento generó, digamos, o fue de la mano, digamos, con la generación de desigualdades muy importantes. Y hoy en día estamos en un punto donde, digamos, alcanzamos, digamos, un buen crecimiento, un nivel de ingresos medianos, altos en general, entramos a la OCDE, tuvimos, digamos, un montón, digamos, de metas que nos ponen casi al borde, digamos, de los países desarrollados. Pero el problema es que Chile tiene una desigualdad estructural muy grande que no permite al final que esas buenas cifras, digamos, se traduzcan en un nivel, digamos, de bienestar importante. Porque claro, la renta, digamos, per cápita de Chile, no sé, ahora deben ser unos $30.000 más o menos, no lo sé, debe estar por ahí Sí, más por o ahí. menos. Seguramente cerca de Uruguay, Panamá, Costa Rica, dentro de los mejores de América Latina. Pero te aseguro que la mayoría de la gente vive con menos de eso. Y ahora, para cerrar, tú viste que ahora cambió, digamos, la metodología para evaluar la pobreza. Y nos dimos cuenta de que la pobreza en Chile en realidad es mucho más de lo que nos decían, digamos, los defensores del sistema. La verdad es que nosotros que somos críticos del neoliberalismo siempre hemos dicho que la pobreza en realidad es mayor. Pero claro, ahora, digamos, se transparentan las cifras y nos damos cuenta de que aunque la pobreza ha tendido, digamos, a bajar en los últimos años, sigue siendo altísima. Hay una pobreza estructural muy alta, superior al 20%. Y eso nos debería preocupar. Y eso, digamos, hace necesario que nos preocupemos, digamos, de la situación monetaria, digamos, financiera de las familias. Y creo que ahí Janet Jara tiene un mérito importante con cómo se la jugó con, digamos, las alzas del sueldo mínimo, con cómo se la jugó con la reforma de pensiones. Y creo, por ejemplo, ahora una reforma que podría ir en esa dirección es la negociación colectiva. Mira, yo quería, digamos, mencionar algunas cosas importantes. A mí me parece que la negociación colectiva no tiene por qué ser necesariamente una medida de izquierda. Yo creo que cualquier gobierno responsable del signo que sea debería impulsarla, porque es en definitiva una medida que permite reducir dentro de las empresas las brechas entre los que ganan más y los que ganan menos, nivelando hacia arriba y no hacia abajo, como es lo que se teme y lo que se trata de evitar. Y en ese sentido, la negociación colectiva aporta también a la centralización de los sindicatos. Mira, te voy a dar un dato, para que lo escuchen nuestros auditores. Según datos de la Dirección del Trabajo, en el año 2023 había 8.704 sindicatos activos de trabajadores dependientes. Es una cantidad tremenda, tremenda. Y estos sindicatos en promedio tienen 126 afiliados. Y es decir, la mediana es de solamente 49. Es decir, la mitad de los sindicatos organizados tienen 49 personas o menos. Son sindicatos ínfimos que tienen un poder de negociación prácticamente nulo. Y esto, en el fondo, lo que genera es que los trabajadores están en una situación tremendamente desventajosa para negociar, digamos, sus condiciones salariales y de bienestar. La negociación colectiva, en el fondo, lo que permite es la coordinación entre trabajadores de diferentes empresas que se puedan llevar a cabo negociaciones en conjunto a nivel sectorial y esa centralización lo que hace, claro, es en definitiva mejorar las condiciones de los trabajadores. Y te voy a dar un dato. Hay un estudio que leí hace un tiempo de son dos economistas israelíes. Bueno, mal ejemplo el caso de Israel, bien polémico, pero aquí estos economistas hacen un estudio donde ellos corroboran que en el fondo cuando se centralizan los procesos de negociación salarial, los sueldos tienden, digamos, a ir al alza sin necesariamente perjudicar, digamos, el crecimiento, la estabilidad de las empresas, y al mismo tiempo cuando se tiende a atacar, digamos, la unidad y la solidez de los sindicatos, la brecha, digamos, de los sueldos entre los que ganan más y los que ganan menos tiende a aumentar. Entonces, en ese sentido, jugársela con esa reforma es algo súper importante y es algo que Janet Jara está encabezando. Y a mí me parece importantísimo. Creo que las transformaciones del mundo del trabajo son muy necesarias. Y mira, otro punto importante tiene que ver con las transformaciones, digamos, no transformaciones, eso está muy difícil, pero con las reformas que se tienen que hacer al sistema de pensiones. El debate previsional sigue estando abierto. ¿Para qué andamos con cosas? O sea, el oficialismo, digamos, tendió a hablar, digamos, como la gran reforma que va a solucionar los problemas. Incluso, digamos, la propia candidata Jara, digamos, ha sido muy enfática en eso. Pero
también, digamos, hay que ser críticos y darnos cuenta de que la reforma es muy insuficiente, tiene muchos defectos y hay que seguir avanzando, digamos, en otros caminos, digamos. Y yo aquí quiero decir algo importante. El sistema de AFP está, digamos, fracturado porque tiene estructuralmente, digamos, tiene problemas, digamos, y la reforma de pensiones que aprobó, digamos, el gobierno, aunque le suben, digamos, las pensiones a los viejos, y eso es algo muy, muy importante, y yo valoro, digamos, que Chile Vamos haya entendido, digamos, eso y hayan terminado aprobando la reforma, esa reforma tiene un grave problema, porque el financiamiento de la PGU está perjudicando gravemente a las rentas y el patrimonio de la nación. Sí, mira, Chile tiene 2 fondos soberanos, que son el Fondo de Estabilización Económica y Social y hay un fondo que es previsional. Esos fondos se basan en rentas del cobre. Para financiar todas estas políticas que en el fondo son transferencias monetarias directas, no hay una producción, no se crea riqueza, simplemente transferencias monetarias, digamos, como la PGU, como el CAE, por ejemplo, como los IFE que se entregaron en pandemia, los bonos, que son muchísimos. Todo eso lo que está generando es que al final se está empobreciendo, digamos, el patrimonio del Estado, las arcas fiscales, para compensar un sistema que no es capaz de entregar buenas pensiones. Mira, te voy a dar un dato. Si tú ves la distribución del gasto previsional en Chile, estas cifras son del Senda, de marzo del 2024. El aporte que hacen las AFP y las compañías de seguro, el mundo privado, es del 12% de todo el gasto previsional. El resto, el 51%, es PGU del gasto total. Y el sistema de Fuerzas Armadas, que por cierto es un sistema público, es el 26%. Ahí tú te das cuenta que en realidad el sistema en Chile no es privado. En realidad la plata, quien pone aquí el grueso de la plata para las pensiones de la gente es el Estado. El problema es que es el Estado el que pone plata, en el fondo compensando un sistema que es incapaz de entregar pensiones decentes. Y ahora, en ese sentido hay que avanzar, a mi parecer, hacia, digamos, una transformación del sistema. Ahora, qué bueno que reconozcas que la reforma de pensiones es mala, porque es uno de los grandes méritos de Janet Jara. Y yo creo no digo que sea mala, es insuficiente, creo. Yo creo que es mala. Planteo que es mala por 2 cosas fundamentales. Se vanagloriaron mucho la reforma de pensiones y la reforma de pensiones le sube a las personas 3.800 pesos su pensión por cada año cotizado, lo que me parece sumamente insuficiente. Y además va a tener a nuestra generación, a la tuya y a la mía, digamos, que somos jóvenes de 20, 19 años, prestándole plata al Estado por más de 30 años, con una devolución de un interés del Estado de UF más 2%, que es sumamente insuficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma es mala. Pero volviendo a lo que planteabas antes, hay varias cosas que me llaman la atención de todo lo que has dicho. En primer lugar, me llama la atención que digas que Janet Jara mira la política desde los trabajadores. O sea, que Janet Jara mira desde los trabajadores me llama la atención, porque si lo hace, lo mira con una suma displicencia. Janet Jara fue ministra del Trabajo y hoy día 1 de cada 4 personas es informal. Hoy día la tasa de desempleo en mujeres está en un 10%, lo que significa que después de la gestión de Janet Jara hay más de 100.000 mujeres nuevas desempleadas. Hoy día los jóvenes están con una tasa de informalidad del 21%. Janet Jara sale en las universidades con grupos de jóvenes gigantes. Pero los jóvenes hoy día están en una situación de precariedad laboral absoluta después de la gestión de Janet Jara como ministra. Hoy día el desempleo está llegando al 9% a nivel general. El desempleo en mujeres es un desempleo que no veíamos desde los números del último trimestre del año 2020 en pandemia. Entonces, en ese sentido, la pega que ha hecho Janet Jara como ministra del Trabajo, si es que, como tú dices, se está viendo la política desde los trabajadores, lo ha hecho con una displicencia que preocupa. A mí me preocupa, porque la situación de empleo en el fondo es de las políticas sociales prioritarias. No hay mejor política social, se dice, que el pleno empleo. No hay mejor política social que el crecimiento. Y en el gobierno de Janet Jara no hemos crecido como corresponde y además el empleo hoy día está en una situación sumamente precarizada. Y la reforma de pensiones y las reformas impulsadas por Janet Jara no han hecho más que empeorar esta situación. Lo vimos con la ley Karin. Han salido varios estudios de diferentes centros de estudio, valga la redundancia, y lo que los estudios nos dicen de la ley Karin y de todo lo que se ha dicho como mérito de Janet Jara es que la ley Karin en particular lo que ha provocado es que hoy día haya mayor reticencia a contratar mujeres por los efectos que tiene la ley, que es una ley mal implementada. Y además, hoy día a las primeras que se les despide es a las mujeres. Yo estoy de acuerdo con que haya discriminación en la pega es algo terrible, pero los problemas de una mala ley con la que después se vanaglorean como un gran mérito son estos, que hoy día la gente no quiere contratar mujeres y que cuando hay que despedir a alguien son las primeras en despedirse porque también son quienes más denuncian por ley Karin, que es una ley que el ánimos puede ser correcto, que es que no haya más discriminación en el trabajo, pero que la forma de implementarla es incorrecta. Vamos a otra gran ley de Janet Jara y desde su mirada desde los trabajadores, la ley 40 horas. El ex jefe programático, el hijo de Lautaro Carmona, Fernando Carmona, dijo que podía ser una de las causas de las tasas de desempleo. Es decir, desde el mismo comando de Janet Jara son capaces de plantearte
que una reforma impulsada por Janet Jara ha provocado el desempleo. No, yo discrepo con Fernando Carmona en eso. Lo terminaron echando del comando, pero en el fondo una persona que piensa prácticamente igual no fue capaz en un programa de radio de justificar por qué el desempleo ha aumentado tanto bajo la gestión de Janet Jara. Otra cosa, vámonos al aumento del sueldo mínimo. El sueldo mínimo hoy día es equivalente a las mismas canastas básicas que el año 2019, que son 7 en ambos casos. Yo estoy de acuerdo con el Animus. Yo creo que no debe haber discriminación en el trabajo. A mí me encantaría que los sueldos fueran cada vez más altos. A mí me encantaría trabajar 40 horas y no 45. Ahora, prefiero trabajar 45 horas y tener trabajo a trabajar 40 y no tener trabajo. Vámonos a otra cosa. La desigualdad, que es una cuestión que mencionaste, a través del modelo neoliberal. Te pregunto en cortito, ojalá muy cortito para poder seguir con la intervención. ¿Qué es neoliberalismo? Porque lo mencionaste mucho. Si lo puedes resumir, ¿qué es? Es en definitiva la estructura social y económica que tenemos nosotros en Chile, en el fondo de la dictadura, digamos, cuando se desmantela, digamos, el modelo de estado de bienestar incipiente. Ya, ¿a partir de qué año? Se genera, digamos, un modelo, digamos, de libre mercado, muy desregulado, con campañas de privatización, digamos, extensas. ¿Y a partir de qué año? Que en el fondo tienden a profundizar, digamos, la precarización, digamos, y la flexibilidad respecto al veamos si hay precarización y todo eso. ¿De qué año empieza a regir este modelo neoliberal? Yo creo que hablando del trabajo, el plan laboral de José Piñera, digamos, es y hablando en términos generales de estructura país, es algo que se va consolidando con el tiempo. Ya, pero a partir de más o menos ¿qué época? Yo te digo que el plan de José Piñera, digamos, es la transformación fundamental, particularmente en el mundo del trabajo. Perfecto. Pero los gobiernos, digamos, que vinieron después, pudieron, digamos, hacer cosas buenas con ese sistema y no se hicieron cargo de sus defectos. Yo, en ese sentido, Fernando, te digo algo muy claro. Yo, en ese sentido, más que antineoliberal, me considero postneoliberal. Creo que el modelo, digamos, digamos, pudo haber tenido su funcionalidad, digamos, en un cierto momento histórico, y yo al menos pienso que ese modelo ya se agotó y inevitablemente hay que hacer esa transición. Ahora, perfecto, pero lo que me planteaste en el fondo era que a partir de los planes de trabajo de José Piñera comienza un modelo neoliberal que lo único que hace es ir en detrimento y en precarización de la ciudadanía, de la gente, del pueblo, de como tú le quieras decir. Particularmente en el caso de los trabajadores. Particularmente en el caso de los trabajadores. Te planteo lo siguiente. Desde que comienza, por ejemplo, la privatización y la permisión de que haya universidades privadas en nuestro país, que es una medida que tú puedes considerar neoliberal, pasamos de 200.000 estudiantes en educación superior a 1.400.000, que no son números, son personas que se traducen en que ganan 2.5 veces más que sus padres, que es materia laboral. Entonces, si nos vamos a cómo ha mejorado la condición de los trabajadores, hoy los trabajadores ganan 2.5 veces más que sus padres, porque un 80% de las personas que da la PAES entran a la universidad. Y te planteo lo siguiente, tú me hablaste de la desigualdad. Nosotros éramos un país que dentro de nuestro continente, que es un continente que tiene flagelos que han permitido estructuralmente en muchos países la reducción de la desigualdad. Nosotros logramos reducir la desigualdad, éramos un país poco desigual en nuestra región. No éramos un país muy desigual como se dijo en algún momento. Y hay otra cosa que a mí me parece notable y que es de las cosas que más me llaman a estar en el mundo público, digamos, que es la movilidad social. Chile era el país de la OCDE que se destacaba por movilidad social. Es decir, en términos generales, en términos absolutos, podíamos ser más desiguales que el promedio OCDE. Ok, porque teníamos una generación que era, por ejemplo, la de nuestros abuelos, que entre ellos era mucho más desigual. Tu abuelo pudo haber sido médico, estoy poniendo un ejemplo, y mi abuelo un campesino. Tu papá pudo haber sido ingeniero comercial y mi papá pudo haber sido más letrado que mi abuelo. Tú y yo somos estudiantes de Derecho. Eso es la movilidad social que permitió en Chile, que se le llama movilidad social intergeneracional. Es decir, que tú y yo y la Sara somos más iguales de lo que fueron nuestros padres y de lo que fueron nuestros abuelos. Y eso se da, entre otras cosas, gracias a la permisión del libre mercado, a la permisión de la privatización de algunas universidades, es decir, que existan universidades privadas. Janet Jara es la candidata al mérito, ¿no? Yo diría que en buena parte, como dicen algunos, Janet Jara es un poco, digamos, hija de esa meritocracia. Yo la verdad no... Estoy de acuerdo, Janet Jara sí. Janet Jara, si quieres, es meritocrática. ¿En qué universidad estudió Derecho Janet Jara? Janet Jara estudió en la Central. En la Universidad Central, que es una universidad privada, claro. Que a partir del año 89 se permite la creación de universidades privadas. Y Janet Jara es hija de un modelo que le permitió partir desde Conchalí y hoy día terminar con posibilidades reales de ser presidenta de Chile. Entonces, nosotros también somos hijos de ese modelo. Y cuando se habla del neoliberalismo extremo y de las políticas ultraliberales, yo estoy en desacuerdo. O sea, el Estado de Chile tiene un rol importante. El problema es que el Estado de Chile es sumamente ineficiente. Y te pongo un ejemplo. La redistribución de recursos por parte del Estado yo creo que es clave. Yo no soy un liberal ni libertario que cree que no debe existir Estado. Soy más bien conservador. Creo en la existencia del Estado. Creo que el Estado debe tener un rol fiscalizador de redistribución.
Y mira la redistribución de los recursos en Chile. Tuvimos en los últimos 35 años solamente 8 años de gobiernos de derecha. Los otros 26 años, 27 años, son gobiernos de izquierda. Son gobiernos de centro-izquierda. La redistribución de recursos del Estado durante 28, 27 años de gobiernos de centro-izquierda fue muy mala. Y eso es sumamente preocupante porque nosotros antes de impuesto somos un país prácticamente igual en números de desigual que Alemania. Mira lo que estoy diciendo, es brutal. Y después de impuestos, somos un país un 60% más desigual que Alemania. Y eso es gravísimo. Y eso significa que el Estado, en su rol redistributor de recursos, no es capaz de hacer bien la pega. Yo creo que los impuestos hoy día son muy altos, pero no estoy de acuerdo con la eliminación de los impuestos, como muchos sectores, porque creo que son necesarios para este rol que debe tener el Estado en materia social, que es importante. Pero que lo haga bien, pues, porque si hoy día tenemos un Estado que no es capaz de entregarle los recursos adecuadamente a la gente y focalizarlos, estamos en un problema gigante. Porque la seguridad social no es la caridad del Estado con la plata que toma a través de los recursos. Una definición que yo creo que te puede gustar o no, que es una definición quizás más conservadora de lo que es seguridad social, es en el fondo generar un ecosistema de instituciones estatales o de la sociedad civil que permitan dignificar a la persona humana. Porque la dignidad, para quienes nos están viendo, no es un concepto de la izquierda, es un concepto que comienza a tener relevancia a partir del siglo XIX con la doctrina social de la Iglesia, que enfrenta al capitalismo ideológico y al socialismo radical. O sea, enfrenta a estos dos modelos sumamente ideológicos y paremos un poco, veamos con un poco más de criterio. Y en ese sentido, la dignificación de la persona no va por una asignación de recursos del Estado, sino que al contrario, veamos lo que pasó en Argentina. Argentina, con gobiernos peronistas y kirchneristas, tuvo una parasitación de personas del Estado. ¿A qué voy? Ahí en las entrevistas muy conocidas, a ti te entregaba el Estado una cantidad determinada de plata con la que a ti te alcanzaba para vivir mensualmente. Y tú decías, ¿sabes que yo no voy a trabajar? No necesito desarrollarme personalmente y alcanzar mi propia perfección porque no me es necesario. Eso es una parasitación. O sea, en el fondo nosotros, dignificarse como persona no es quedarse en la casa recibiendo las ayudas estatales. La educación es, por ejemplo, un mecanismo que yo creo que estamos de acuerdo, por el que el Estado puede dignificar a las personas, la educación pública. Y la educación pública, con las reformas que han encabezado el Partido Comunista, se ha destruido. Y a mí en lo personal me es muy lamentable. Mi abuela fue directora de una escuela pública. Gran parte de lo que a mí me conmueve a estar hoy día en la discusión pública, y ver cómo por medio de la educación pública personas en una situación de vulnerabilidad máxima pueden ir accediendo a ciertas cosas y por medio, en el fondo, de la adquisición de conocimiento, ir subiendo y llegar a tener cargos de relevancia de la misma significación que una persona que estudió en el colegio más caro de Chile. Eso me parece notable y me parece un modelo que te entrega las oportunidades para salir. Obvio que hay muchas cosas por mejorar. Es decir, es indignante ver la realidad de Conchalí y ver la realidad de Lo Barnechea, porque son dos realidades muy distintas, antagónicas entre sí. Pero tanto Conchalí como Lo Barnechea han mejorado en los últimos 30 años su calidad de vida. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, a través de cuánto viven las personas. En las comunas más vulnerables, las personas viven menos que en las comunas más ricas. Eso es cierto. Pero ha aumentado también la esperanza de vida. Pero la esperanza de vida ha aumentado más en las comunas vulnerables, porcentualmente respecto a la base en la que empezaron, que en las comunas de altos recursos. Eso te dice que es cierto, las comunas ricas han ido a mejor, los estudiantes de colegios privados han ido a mejor, pero también quienes no tenían los recursos de base han podido ir a mejor. Y a mí me parece que Janet Jara representa un poco y es hija de un modelo que hoy día quiere renegar. Y te pregunto, para poder seguir, en el fondo ustedes son comunistas, son marxistas, leninistas, sí, es ¿no? que algo de eso, de hecho, te quería y en algún momento antes me mencionaste que este modelo había generado una serie de malestares en la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Hay malestares que estaban encarnados en la vida de la gente y que los políticos por torpeza no supieron ver. Es decir, cuando salía un personero gobierno a decirte... Lo de las flores, ¿no? O cuando salía a decirte despiértese más temprano. Es indignante. O sea, eso no puede ser. Es de una falta de tino, de criterio y de concepción de la realidad brutal. Eso está muy mal. Eso es una condición de molestia para que después la gente se pueda salir a marchar. Pero eso es torpeza política, porque el modelo no se supo explicar, pero le estaba entregando bonanzas a la gente. La gente se empezó a enojar más, si tú quieres, cuando dejamos de crecer. Y eso empieza en el segundo gobierno de Bachelet, donde se incorpora al Partido Comunista. O sea, el gobierno de Michelle Bachelet II creció al 1,8. El gobierno de Piñera creció al 4. Entonces, crearon 1 millón de empleos en ese gobierno de derecha. Mira, entonces, espérate.
Y en esa línea a lo que voy es, desde el marxismo-leninismo, desde una propuesta de izquierda, mire, y no te voy a decir generoso, no voy a decir de ultraizquierda, una propuesta de izquierda, han habido en distintos países. Y no quiero hacer esta típica cuestión de campaña, pero veámoslo, porque capitalismo ideológico también ha habido en muchos países. Llega en el siglo XIX una doctrina social de la Iglesia que entrega criterios de justicia social, y en el fondo estos capitalismos ideológicos empiezan a tener más criterios. El comunismo también va variando, el marxismo-leninismo va variando, pero si comparamos la situación de pobreza y de precariedad y de vulnerabilidad de los niños, de las mujeres y de los hombres en países donde los líderes han sido marxistas-leninistas, son situaciones dramáticas. Cuba, tenemos el caso de Venezuela. No, Venezuela no hay marxismo-leninismo. De hecho, Pero- el Partido Comunista Venezolano, para que lo tengan claro quienes no me escuchan, es opositor a Maduro. Entonces tengo... Sí, pero en el fondo Maduro, o sea, Chávez es un perfil muy similar Claro, a... tiene un domicilio en la izquierda, digamos, eso sí. Y en una Sí. izquierda más bien dura, en el fondo que te decía no vamos a expropiar, y después cuando era presidente salía Sí. con un traje de decir expropiese. Entonces voy a eso, la Bulgaria comunista, o sea, la cantidad de muertes de pobreza, y hoy día también es uno de los países con un gran flagelo por el problema de la estructura. La Alemania, que tenía un muro para que la gente no escapara de un lado a otro. Entonces en ese sentido yo a lo que voy es, más allá del sesgo ideológico, yo estoy de acuerdo que ambas visiones pueden tener problemas, es con cuál la gente ha podido salir adelante, con cuál existe movilidad social. Tengo... Porque la desigualdad tiene un sesgo, Claro. que es que si somos todos pobres, somos todos igual de pobres. Sí, pues eso tampoco es y bueno. eso tampoco es bueno. Por supuesto. Sí, mira, te quiero decir algo. Respecto a lo que tú hablas como de estas políticas kirchneristas, decías tú, de las transferencias, abusar, digamos, de las transferencias monetarias directas, yo estoy de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo contigo, porque yo creo que lo que diferencia, digamos, a una persona, digamos... Bienvenido a las derechas. A una... No. Yo creo que lo que distingue, digamos, a una persona, digamos, socialdemócrata, socioliberal, de una persona de izquierda, digamos, que adscribe, digamos, a una convicción más, digamos, marxista o más transformadora, es que evidentemente tú no puedes solucionar los defectos del modelo con parches. Y el problema de las transferencias monetarias, digamos, que después son, digamos, lo que terminan generando a veces problemas de inflación, evidentemente, finalmente son la consecuencia de no hacerse cargo de los problemas de fondo, que tienen que ver con inversión en educación, inversión en tecnología, en productividad, condiciones de empleo, etcétera, lo que sea. Y en ese sentido yo creo que lo que nosotros, digamos, pensamos desde la izquierda, y aquí ya voy más allá, digamos, de lo que sucede ahora en la política chilena en general, una convicción de izquierda transformadora te dice, ok, a ver, entendemos que un bono puede ser bueno, pero si hacemos política a partir de bonos, a partir de pasarle plata a la gente, al final el sistema se nos va, digamos, se nos va a caer igual. Y eso, digamos, sucede porque cuando finalmente el Estado es el que tiene que poner plata para que la gente, poco menos que no se muera de hambre, al final ese mismo Estado, que son en definitiva las personas y sus contribuyentes, Eso es clave entenderlo, se que el termina Estado son también personas de carne y empobreciendo. hueso. Entonces creo que la convicción, digamos, transformadora tiene que ver con eso. Pero ¿cuál es esta tratar de convicción transformadora hoy? Porque lo que hemos visto son reformas como la reforma tributaria y la reforma educacional que fueron transformadoras, pero para mal, Yo creo y fueron que- impulsadas por el Partido Mira, yo Comunista. creo que un Y si punto soy muy impo- honesto, eso me preocupa. Porque yo creo que igual que tú, ambos queremos el bien para Chile. Yo desde las derechas, tú desde las izquierdas, militas en el Partido Comunista, por consecuencia tu candidata es Janet Jara, y los dos queremos, y lo creo profundamente, que la gente viva mejor. O sea, en eso no hay discusión. Ahora es el cómo. Yo creo que las políticas de libre mercado con participación del Estado, permitir la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, es decir, que la sociedad civil sea capaz de resolver los problemas de la sociedad, los trabajos de invierno. Chile es un país, en el fondo, ustedes, por ejemplo, no son partidarios de la subsidiariedad. La subsidiariedad, si la podemos entender de una forma muy simple en un sentido social, es que la sociedad civil, es decir, todos nosotros, seamos capaces de ir resolviendo los problemas de otros o de nosotros. Es decir, no necesitar de un órgano estatal, sino que por medio de instituciones, de cuerpos intermedios, como una fundación, por ejemplo, que hoy día lamentablemente están muy mal vistas por los traspasos cochinos que han habido desde el Estado a fundaciones, pero que desde una fundación se pueden resolver problemas. Y ahí tú tienes ejemplos claros. Techo Chile le va ganando al Estado la construcción de casas después de los incendios en Valparaíso. El Estado tiene un fondo millonario de miles de millones de pesos y han ejecutado un 2%. El Estado, gobernado hoy en el Poder Ejecutivo por Janet Jara, como ministra de Trabajo, por Gabriel Boric, que es del Frente Amplio, que tiene una coalición con el Partido Comunista. Entonces, a mí eso me preocupa. Y me preocupa porque
creo que la subsidiariedad le ha hecho muy bien a Chile. Es decir, que nosotros podamos ir resolviendo nuestros problemas, no solamente resolviéndolos nosotros, sino que también con ayuda del Estado, ha hecho muy bien. Y lo planteo, estamos en invierno. Y está muy de moda, que vemos en Instagram todo el día los trabajos de invierno. Al año más o menos en Chile van 12.000 personas como voluntarios a trabajos de invierno. Eso me parece notable. Notable porque en otros países con un Estado social muy presente, donde se ahoga a la sociedad con cargas impositivas o no se le da espacio a que existan cuerpos intermedios y se hacen órganos paraestatales. España, por ejemplo, es un país donde hoy día los partidos son órganos paraestatales y se han convertido en agencias de empleo, los de izquierda y de derecha. O sea, de Vox al PSOE. Y es dramático. Y que en Chile, por medio de la subsidiariedad, se permita que, por ejemplo, 12.000 voluntarios al año vayan a resolver problemas que el Estado no es capaz de solucionar por incompetencia, por inoperancia o porque simplemente no les da la gana, yo creo que es una bondad del sistema, es una bondad del modelo y que hoy desde las candidaturas de derecha eso se quiere conservar, entendiendo que hay otras cosas que cambiar. Por ejemplo, hoy día el Estado también, que creo que en el fondo me lo tienes que ceder, tiene una carga impositiva muy fuerte, que está ahogando a las pymes, que está ahogando, incluso te diría que a las grandes empresas. Discrepo. Ya tú ahí abogas por subir los impuestos. No por subirlos, pero no creo que sea la situación fatal, digamos, que tú describes. ¿Y qué haría en materia de impuestos pensando en...? Porque hoy día las pymes, uno habla de los grandes empresarios. Tienen una tasa preferencial del 12,5. Sí. Es una tasa muy buena en relación a cómo funcionan otros pero lugares. Que tiene un tope y después va a subir a una cifra bastante superior en un plazo breve de años y en las que va a ser muy fuerte el golpe, va a ser algo así como lo de la luz. Claro, hoy día eso es algo que se puede revisar. Exacto, pero hoy día está de esa forma. En el fondo tienes una tasa preferencial, pero esa tasa preferencial en algún momento se va a cortar y si no me equivoco, puedo estar fallando en la cifra, va a subir de un 12 a un 18%, es decir, va a subir un 6% así, de un momento a otro. Y eso genera un problema, ahoga a las pymes. O sea, en el fondo, ¿qué harías en esa materia? Porque también me parece que es parte de la gobernabilidad y de la seguridad social, que son los ejes del debate, ver qué hacemos con las pymes y con estas distintas instituciones que generan empleo. Sí, mira, bueno, a ver, respecto al punto de la subsidiariedad, tú das el ejemplo de las fundaciones. Yo creo que las fundaciones en general hacen digamos, un buen trabajo, más allá, digamos, de la... Sí, digamos, de las polémicas, digamos, que de los escándalos que han ocurrido, digamos, hay que reconocer una cosa. En el último los tiempo. Los escándalos son de las izquierdas y de las derechas. Sí, son cosas... yo no le voy a echar algo transversal. No voy a decir que el caso Convenio es solamente izquierda porque sería un mentiroso. Cuando tengo a un diputado, tengo en un sentido que hablo desde las derechas, como el diputado Ojeda. Por supuesto. Formalizado, imputado, estuvo con prisión preventiva. Hay gente mala y en la derecha y en la izquierda. Eso hay que... Sí, y yo creo claro, el problema de las fundaciones, finalmente... no tiene que ver con la existencia de las fundaciones y no con la forma en la que el Estado puede, digamos, apoyar a las fundaciones, sino en el sentido de cómo los poderes públicos controlan o fiscalizan, en el sentido cómo se ejecutan esos recursos. Clave. Entonces, eso es algo importante y yo eso no lo reniego. Yo cuando cuestiono la subsidiariedad lo hago en el fondo respecto a asuntos, digamos, como por ejemplo lo que es pensiones y salud, cuando pienso en las AFP, cuando pienso en las ISAPRE, ahí es donde yo en general hago la crítica. Por eso yo no te estoy hablando, mi convicción, digamos, muy individual, no es de una economía planificada. Claro, comprar es quinquenales, y te estoy hablando de que las políticas que el PC hoy día propone, que propone la izquierda en general, no son ese tipo de política. Evidentemente se propugna, digamos, por una participación mayor del Estado en áreas estratégicas, etcétera. Pero no es, digamos, no hay una narrativa soviética detrás. Y cuando Janet Jara habla de fomentar la demanda interna, que es un concepto del siglo XX. De hecho, eso es una cosa que yo sabía que me lo ibas a preguntar. Mira, yo te quiero hablar algo importante de eso. Vamos. Porque pasa que cuando se habla cuando en la propuesta de Jara se habla como de fomentar la demanda interna, qué sé yo, al tiro salieron como las críticas de, bueno, pero este es el modelo ISI, estamos volviendo a los 60. Y yo quiero decirle algo a usted y a quienes nos escuchan. En una economía normal como la chilena, digamos una economía relativamente sana, el consumo suele ser el sector, digamos, que más contribuye al Producto Interno Bruto. Generalmente por sobre, digamos, las exportaciones netas. El consumo suele ser, la demanda interna suele ser, digamos, lo que en general mueve a los países.
digo en economías, digamos, como el caso chileno, si ustedes se meten, por ejemplo, a las estadísticas del Banco Central y ven el PIB de Chile, ustedes se dan cuenta de que en la gran mayoría de los años hasta la fecha, si no me equivoco, son 26 de 34 donde se hace la medición, busquen el dato en la página del Banco Central, se van a dar cuenta Ahí de lo que, podemos ir dejando en la claro, descripción. se van a dar cuenta de que el consumo suele tener, digamos, el pilar más importante. Entonces, cuando Janet Jara habla, digamos, de fomentar el consumo interno, creo que no está haciendo una propuesta radical. No me parece que es una propuesta ni siquiera transformadora. Creo que tiene que ver, digamos, con algo bastante más pequeño, no es una cosa catastrófica, no es una transformación tampoco. Y en ese sentido, creo que el punto de fomentar la demanda interna tiene que ver con que hoy en día los sueldos, digamos, son muy malos, a la gente no le están alcanzando. Han habido mejora, efectivamente, si tú comparas, por ejemplo, las alzas del sueldo mínimo, como por ejemplo, con respecto a la inflación, hace un año alcanzamos una inflación del 14%, hoy en día estamos en el 4% más o menos. Gran pega el Banco Central ahí. Claro, en ese sentido, el Banco Central y Hacienda también han hecho una buena pega. Y en ese sentido, claro, han habido, digamos, aumentos del poder adquisitivo. Yo en ese sentido reconozco, digamos, el alza del sueldo mínimo, qué sé yo. Pero evidentemente siguen habiendo muchas carencias y eso se ve especialmente en el ámbito, si nos pensamos en la situación de los jóvenes. Lo que sucede con el acceso de los jóvenes a la vivienda, por ejemplo. La situación, digamos, de los jóvenes para pagar la educación. Hay muchos problemas que al final hostigan a la gente duramente. Los alimentos están muy caros, etc. Y en ese sentido, pensar, digamos, en realzar la demanda interna tiene que ver con el hecho de que las personas puedan vivir mejor para también contribuir, digamos, al desarrollo económico. A mí no me parece una propuesta radical. Y ahí se refieren, por ejemplo, no, si más allá de que sea radical o no, yo creo que es mala. Y ahí, por ejemplo, no estoy comparando con la Unión Soviética, no, pero creo que es una mala propuesta por las condiciones estructurales de Chile. Y, por ejemplo, respecto a algo que proponía el candidato Gonzalo Winter, que hoy día es parte también de la coalición Unidad para Chile, con la que ustedes quieren ser gobierno, lo que propuso en algún minuto era que en Chile se permitiera la especialización de productos, es decir, que no exportáramos solamente el litio, sino que hagamos agregar una batería. Valor, eso es. Ya. Claro. ¿Tú crees que hoy día eso es una propuesta positiva? Sí, pero hay que ser realistas. Es que ya. Es una cosa que no se puede anunciar como lo vamos a hacer mañana. No, pero ¿tú crees que sería una buena medida para Chile? Sí, yo creo que es algo muy necesario, pero hay que trabajarlo a la larga. A mí me gustaría requieren políticas de Estado de largo plazo. A mí me gustaría que así fuera, porque Chile tiene tremendo potencial. Tiene un potencial enorme, tiene gente muy buena, gente muy inteligente, cuerpos intermedios por medio de este Estado subsidiario que viene de este modelo que algunos le dicen neoliberal. Pero hay un problema que es claro, a mí me encantaría orgullo chileno, este celular con la batería hecha en Chile, pero hay un problema que es nuestra ubicación geográfica. Es decir, a nosotros el costo de exportación nos es muy caro y en ese sentido agregar valor a los productos que nosotros exportamos tiene un problema, porque perdemos en el fondo margen de ganancia porque nuestro costo y el costo de quien nos compra es muy alto porque estamos muy lejos, al sur del mundo y alejados de todo. Entonces, le tendríamos que exportar algo así como Argentina, Perú, Venezuela, pero es complejo, por ejemplo, exportarle baterías de litio a China. Entonces, todo ese tipo de propuestas, a mí me parece que hoy día rayan un poco más en la demagogia por parte de las izquierdas que en propuestas con sentido real. Yo no sé si Gonzalo Winter eso lo sabía. Yo a Gonzalo Winter lo vimos acá en un programa, le tenía bastante más fe. Escuché a Gonzalo Winter en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explicando esa propuesta. Escuché muy bien lo que él quería decir. Sí. Mira, yo a Gonzalo Winter le tenía harta más fe como candidato. Pensé que iba a ser disruptivo. Yo igual, pensé que le iba a ir mejor. Yo también, y fue decepcionante. Sí, dramático. Bastante, la verdad, sí. Bueno, ese es un síntoma, digamos, de hartas cosas. Mira, pero para terminar el punto. Cuando yo hablo, de hecho, de los cambios estructurales, una cosa que he repetido harto, tiene que ver finalmente con cómo pensamos un nuevo modelo de desarrollo. El modelo, digamos, primario exportador, que digamos es lo que históricamente ha nutrido a los países del tercer mundo, digamos, del sur global, necesita en el fondo de alguna manera ajustarse, de alguna manera tiene que cambiar para enfrentar los desafíos que tenemos de aquí a las próximas décadas. Estamos en un mundo, digamos, cada vez más loco, digamos. Hay una polarización política tremenda, no sabemos qué cosa se le va a pasar a Donald Trump el día de mañana cuando se levante. Impredecible, absolutamente. Muy impredecible. Sí. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, en el fondo, tener una mirada estratégica del desarrollo con una visión de independencia y de soberanía.
Y yo creo que es ahí en el fondo donde entra en el fondo la necesidad de agregar valor a los productos que creamos y hacerlo particularmente con un enfoque público, digamos, desde el litio y desde el cobre. Y claro, es verdad que los costos de exportación para Chile son digamos, complejos por una cuestión geográfica. Pero si tenemos que ver en el fondo el ejemplo de otros países, digamos, con circunstancias similares. Si tú piensas, por ejemplo, en Australia, en Canadá, estoy hablando de Rusia, Sudáfrica, por ejemplo, también, digamos, son países como geográficamente periféricos, pero que sin embargo, digamos, le han puesto, digamos, las fichas a agregar valor a los productos y les ha ido bien. En ese sentido, digamos, esas son las transformaciones estructurales que le van a hacer bien a Chile, sí, porque van a permitir en el fondo asegurar, digamos, también nuestra soberanía. En ese sentido, cuando nosotros hablamos, digamos, de recuperar nuestros recursos naturales, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en un mundo, digamos, donde cada vez para los países pequeños la soberanía se ve amenazada, digamos, por los vaivenes de las grandes potencias, tenemos que en el fondo efectivamente asegurarnos, digamos, con cosas que nos den un piso mínimo de estabilidad. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, estoy de acuerdo con en el fondo el tirar parrilla y todo eso, pero mi problema es la forma. Por ejemplo, si nos vamos a los momentos de explotación del salitre en Chile, 2 siglos atrás, mucho se criticaba que gran parte de las ganancias se las llevaba a Inglaterra. Claro, por supuesto. Y yo me acuerdo conversar esto con mi profesor de historia en algún minuto. Oye, y mi profesor me planteaba, pero mira, nosotros nos estamos quedando con los recursos. E indagué un poco más, por supuesto, y me di cuenta de una cosa. Los que tenían la tecnología para poder hacer los procesos con el salitre eran los ingleses y no nosotros. En su momento sí. Y cuando el Estado se metía la pata. Y hoy día lo vemos también con el cobre. ¿Qué está haciendo Codelco en materia de cobre? O sea, Codelco lleva años con pérdida. Entonces, ¿para qué queremos? ¿Cómo es que le dicen ustedes? Con los recursos naturales, expropiarlos, recuperar los recursos naturales. ¿Para qué los queremos? ¿Para tenerlos votados, perdiendo plata, con pérdidas de miles de millones? Porque ¿qué nos garantiza que una empresa estatal creada por el gobierno de Janet Jara funcione cuando la evidencia nos dice que las empresas estatales y el rol del Estado, por ejemplo, en materia redistributiva, lleva décadas funcionando muy mal por un problema estructural del Estado, por un problema de mala gente que ha llegado al Estado, pero que no ha sido distinto? Porque Janet Jara es una persona que a nosotros se nos hace nueva, pero no es una persona nueva en política. Janet Jara milita desde los 14 años en el Partido Comunista, lleva 37 años de militancia. Janet Jara fue subsecretaria de Bachelet, Janet Jara fue ministra del presidente Boric, Janet Jara fue candidata a alcalde por la comuna de Conchalí. Entonces, no es una persona ajena que va a poder venir a solucionar los problemas con ideas nuevas, porque además milita en un partido que le cuesta avanzar. Y si bien es de la nueva guardia, digamos, del Partido Comunista, no deja también de tener a Lautaro Carmona, por ejemplo, en sus espaldas con una fuerte guía. Y el Partido Comunista es un partido que a la hora de gobernar, volviendo quizás a cuestiones de gobernabilidad, es conflictivo. Y con todos los méritos y deméritos que eso puede tener. Es un partido muy disciplinado, es un partido que funciona muy bien en sus estructuras para las ideas que ellos tienen, es un partido que se propone algo y en general lo logran, a pesar de que eso tenga consecuencias dramáticas para Chile. Pero es un partido conflictivo al gobernar. Lo vimos con Michelle Bachelet en su gobierno, en su segundo gobierno. Lo vimos hoy con el presidente Boric. La conflictividad con Bachelet no la puso el PC. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Los que boicotearon a los proyectos de la presidenta Bachelet fueron los sectores conservadores, fue la democracia cristiana, Gabriel Valdés, pero tú ahí dices los Saldívar. Esos fueron los poderes, digamos, que perjudicaron al gobierno. No fue el PC. Pero el PC yo creo que fue lejos el partido más leal, digamos, al programa acordado originalmente. Y si tú vas más atrás, incluso con Allende, con Pedro Aguirre Cerda, incluso yo creo que ahora con Boric, los que se la han jugado, digamos, por las propuestas del programa con González, son los comunistas. Con González Videla no tanto, porque los terminó proscribiendo. Sí, claro. Pero por ejemplo, con Michelle Bachelet el problema es que el programa los ejes programáticos del programa de Michelle Bachelet el año 2014, 2015, 2016, 2017, lo definió el Partido Comunista. Es un partido, pero como te planteé en un inicio, las grandes reformas estructurales que el Partido Comunista quería se materializaron. Y cuando tú me dices la DC y los sectores conservadores se opusieron, la derecha también, en buena hora. No toda la derecha, por supuesto, porque habían algunos que acordaban y hacían malos acuerdos. Y ahí voy a otra cosa de la gobernabilidad. ¿Y por qué te digo que menos mal se opusieron? Porque fueron reformas que le hicieron mucho daño a Chile. A los estudiantes la reforma vocacional, a las pymes la reforma tributaria. A mi juicio el sistema político necesitaba una reforma urgente, al sistema de Dion como lo planteamos.
Pero yo creo que también se hizo mal, porque hoy día tú tienes una discusión legislativa y una fragmentación en el Congreso que lamentablemente ha transformado esta cuestión en rencillas chicas, en una pelea de trincheras de una a otra, y no ha tenido visión de Estado. Lo vimos incluso con el diputado Boric y la comparación frecuente que se hace con diputado Boric y presidente Boric, donde uno tenía la visión identitaria que generó esta reforma al sistema político de Michelle Bachelet y otro tenía la visión de Estado con algunos matices de estadista, pero el presidente Boric tuvo un comportamiento muy distinto en ese sentido. Mira, sin la reforma al sistema político de Michelle Bachelet, republicanos no hubiera llegado al Parlamento. Pero oye, Nacional libertarios tampoco. Pero yo no... Entonces, está bien, pero por ejemplo, entonces, hoy día hay 24 partidos. sí, es un problema. Es un problema. O sea, si republicanos no pudo llegar, si libertarios no pudo llegar, si socialcristianos no pudo llegar, si Evópolis no pudo llegar, en aras de que el sistema político de Chile funcione mejor, a mí como una persona de derecha, siendo esos partidos de derecha con los que tengo una alineación de ideas, yo prefiero que el sistema funcione bien y que los partidos puedan llegar al poder una vez tengan la representación suficiente para poder llegar, porque si no generan un problema, y el problema es de discusión, y es un problema práctico. ¿Cómo va el presidente o cómo va el antes ministro Elizalde, que iba a negociar frecuentemente al Congreso, hoy ministro del Interior reemplazando a Carolina Toá, cómo va a conversar con 24 partidos? O sea, es un problema práctico. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con 24 partidos? Y en ese sentido, la reforma al sistema político, a mi juicio, le ha hecho daño, y me quedo pegado en esto porque te decía por qué fue bueno que los sectores conservadores y parte de la derecha se opusieran a las reformas de Bachelet. Vamos Porque le ha hecho cerrando, mucho daño. cerrando últimas ideas, pimponeando y minuto final después de Ya, eso. mira, quería decir, bueno, respecto al sistema político, creo que la representatividad la hace bien a Chile. Evidentemente la fragmentación es un problema, y hoy en día los partidos, por esas mismas razones, que funcionan a partir de pactos y a partir de coaliciones. Mientras haya mínimos comunes, esos pactos se van a generar y esos pactos se han generado. En ese sentido, creo mi diagnóstico no es fatal. Creo que hoy en día tenemos una democracia, digamos, mucho más representativa de cómo era, por ejemplo, en los años 90 o en los 2000. Y ese es un avance civilizatorio, en definitiva, muy necesario. Respecto al punto, por ejemplo, del cobre, el rol de las empresas públicas en general, claro, empresas como Codelco, por ejemplo, claro, digamos, por ejemplo, han cerrado con pérdidas, pero la cantidad de recursos que le aporta Codelco al Estado chileno, a pesar, digamos, de sus problemas de gestión, sigue siendo enorme. Sigue siendo un aporte tremendamente significativo. Y si tú piensas, por ejemplo, con otras empresas que suelen cerrar con pérdidas, estoy hablando, por ejemplo, Metro, o por ejemplo la empresa de ferrocarriles del Estado, la EFE. Claro, son empresas que, digamos, cierran con pérdidas, y son empresas que en estos últimos años han cerrado con aún más pérdidas porque han generado muchos proyectos de inversión. Pero también, digamos, hay una función social importantísima detrás de la implementación de esos proyectos, que son beneficios sociales de largo plazo. La EFE, por ejemplo, la empresa de ferrocarriles del Estado, hace poco abrió un nuevo trayecto que va de Puerto Montt a Alerce, por ejemplo. Se inauguraron un montón, se reinauguraron redes de ferrocarriles que habían sido cerradas, digamos, hace muchos años, y que actualmente son un tremendo aporte. Entonces, en ese sentido, cuando las empresas públicas tienen pérdidas, no siempre esa pérdida es esa pérdida monetaria, digamos, de utilidad de la empresa, que es en el fondo leer a la empresa pública como si tuviera que funcionar igual que una empresa privada. En el fondo, eso no quita que no va en detrimento necesario de la calidad de vida. Claro, puede ser, y eso se tiene que estudiar, pero no es, en el fondo, que las empresas cierran con pérdidas no es necesariamente una pérdida de bienestar social. Y en ese sentido, creo que cuando desde la izquierda, en el fondo, se habla, digamos, de darle una importancia a la empresa pública, tiene que ver con esa mirada, digamos, de soberanía. Nuevamente hay que tener en el fondo una visión estratégica, y pensar que en el caso digamos, de economías periféricas como la de Chile, si es que no nos aseguramos un pilar básico en el fondo de recursos, cuando las cosas se pongan feas vamos a salir perdiendo. Y en ese sentido, la Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo, a mí me parece una cosa importantísima. Creo que hay que tener esa visión de futuro y entender que... Y creo que es una cosa que nuevamente distingue, digamos, a la izquierda de los sectores, digamos, de la centroizquierda o la concerta, más moderados, es que hay que entender el rol, digamos, que ocupa Chile dentro de las relaciones de poder global. Nosotros somos un país periférico. En realidad, nuestro rol en el poder global no ha cambiado mucho respecto a cómo éramos en 1910. Seguimos siendo colonia, digamos, de las potencias en buena medida. Entonces,
si es que queremos sobrevivir, pensando, por ejemplo, en las amenazas de la crisis climática, vamos a tener que desarrollar una mirada de soberanía. Vamos a tener que, en el fondo, ponerle mayor control a cómo se utilizan, digamos, nuestros recursos, nuestras riquezas naturales. Esa es, digamos, la visión que tengo yo. Ahí hay un tema que es respecto, en el fondo, al funcionamiento de las empresas estatales. Muy complejo, que sí. es complejo, pero que yo creo que a la chilena, porque también hay que entender que nosotros somos hijos y nos tenemos que hacer cargo de nuestro contexto latinoamericano, chileno, de nuestra historia, de nuestra herencia del Imperio Español. Nos tenemos que hacer cargo de todas esas cosas, de las cosas buenas y de las cosas malas. Dentro de las cosas malas es que las cosas no se hacen con la misma rigurosidad que se hacen en los países nórdicos, por ejemplo. ¿Y a qué voy con esto? Las empresas estatales, por ejemplo, lo vimos en el corte de luz que hubo, ese corte masivo que hubo Sí. en febrero, que repentinamente dejó a gran parte del país sin luz. Es una cuestión dramática. Y la empresa que maneja es una empresa estatal colombiana. Ahí tiene, espera, ¿por qué digo esto? Porque hubo muchas críticas a que eso lo manejaba una empresa privada, pero no es una empresa privada del todo porque es una empresa manejada por el Estado colombiano. Ya, eso hay que entenderlo desde la premisa de que no necesariamente, y de que Bueno, en la mayoría de los casos Enel es una privada española también, no es la única. las empresas estatales no funcionan bien. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en ese momento se dijo, hay que hacer un gran sistema de empresa nacional de electricidad. O sea, esto ya no da para más que privados manejen las empresas estratégicas en Chile. Okay, No asegura una mejora necesariamente. No asegura una mejora Puede necesariamente. ser, pero no necesariamente. Y si tú lo quieres comparar, por ejemplo, con los países nórdicos o con países como Francia, efectivamente, o Suecia creo que es el mejor ejemplo. En Suecia, las redes eléctricas de distribución son manejadas por el Estado. El tema es que el Estado se somete a una competencia de la misma forma que los privados, bajo las normas de mercado, es decir, si no hago la pega me voy. El problema de la chilena es que las empresas estatales no funcionan con las mismas normas de mercado, funcionan con ciertos beneficios, y si funcionan mal, no hay un cambio dentro de sus estructuras, no hay un cambio dentro de sus directorios. Lo vemos con empresas, por ejemplo, o con partes de los organismos estatales como TVN. O sea, TVN lleva años de pérdida y el directorio de TVN se cuotea de forma política. Sí, pues, ahí hay lleva un problema. pérdida. Te voy a poner un ejemplo de una privatización de una empresa en Chile, muy conocida, que yo creo que poca gente sabe que fue una empresa pública, Entel. Entel se privatiza en 1986, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel. Y Entel, a partir de su privatización, deja de ser una empresa de telecomunicaciones que tenía poca cobertura y mala infraestructura, mejora su cobertura, mejora su infraestructura, llega a los rincones, llega hasta la Isla de Pascua, es la única que existe en Isla de Pascua. Y por medio de la privatización tú lograste darle a la gente una mejor calidad de servicio de telecomunicaciones. Pasaron los años, y pongo este ejemplo porque creo que es una industria que la competencia funciona muy bien en Chile, y tú tuviste a Entel compitiendo con distintas empresas de telecomunicaciones, WOM, Claro, etc. Y por medio de eso tú generaste una competencia muy positiva que hizo que hoy día en Chile los planes de celular sean sumamente económicos y que haya Tenemos una competencia. 5G también, sí, hay ventajas. Eso, entonces, por supuesto. a mí me complica la creación y el funcionamiento de las empresas privadas porque creo que los incentivos son muy malos. Porque como tú decías, por medio de una pérdida tú puedes generar un bienestar social. Sí, eso puede ser. Pero también, si los haces funcionar de mejor forma y de forma eficiente, tú puedes generar una ganancia y reinvertirla. O sea, no es necesario que acá haya lucro. Si es una empresa del Estado, en el fondo es que vayan generando ganancia y reinvirtiéndola. Margaret Thatcher decía que la plata en algún momento se acaba. Más aún cuando es la del Estado, en el fondo, que recauda a través de los impuestos. Y ahí yo creo que hay un problema, porque en el fondo el gasto lo podemos financiar. Chile es un Estado, las arcas fiscales de Chile tienen mucho dinero, o tenían, hoy día tenemos 42 puntos de deuda, está complicado. Hoy día está más complicado, y podíamos, pero ya la plata se está empezando a acabar, como tú mismo me lo dijiste recién. Y ahí hay un problema, porque, podemos generar pérdida para ganar bienestar social. ¿Y qué hacemos con sacar la plata? Hay que tener estructuras sociales fuertes, cuerpos intermedios fuertes que sean capaces de resolver los problemas de la sociedad civil. Y ahí yo creo que lo que proponemos desde las derechas es permitir la autonomía de los cuerpos intermedios, es decir, que la sociedad civil, no excluyendo al Estado, pueda resolver sus problemas, que se le dé autonomía a estos cuerpos intermedios para que puedan fomentar las iniciativas positivas. Y en temas ya más prácticos, ¿qué proponemos desde las derechas para esta elección presidencial? Y que yo creo que hay acuerdos transversales entre las 3 candidaturas relevantes de derecha. 1, seguridad. O sea, hoy día 3 candidaturas tienen ejes determinantes y muy potentes en materia de seguridad. Es decir,
terminar con todos los problemas que hay hoy día con un sentido, a mi juicio, de realidad, porque se entiende que es un problema complejo, como un fenómeno que ya va a tener relevancia histórica, pluricausal, es decir que el problema de seguridad es unicausal es falso, y como un fenómeno pluricausal se han propuesto distintas cosas desde las derechas. El tema de la inmigración, escudo fronterizo en el caso del Partido Republicano, Evelyn Matei lo ha hecho con propuestas de drones, Johannes Kaiser también entiendo que tiene una propuesta similar al del Partido Republicano. Y en ese sentido lo que se propone, yo creo, es darle urgencia a aquellas cuestiones que hoy son prioritarias para la ciudadanía. La inmigración, la seguridad, el tema económico. En materia de educación, las candidaturas de derecha han planteado hacer reformas para revertir la mala reforma de Michelle Bachelet que causó un daño estructural y terminó con la movilidad social como un motor y una cuestión que nos destacaba como país. Y en ese sentido a mí me parece, más allá de los extremos y lo polarizada que está la elección presidencial, que desde las derechas hay cambio, que desde las derechas no hay continuidad, como sí la hay con Janet Jara, que es ministra, y su relevancia y trascendencia que está teniendo en la política es porque fue ministra del gobierno del presidente Boric. Y fue una ministra muy mala, porque tú puedes decirme, es una ministra que dialoga, y hoy día la gente eso lo hace notar demasiado. Ella marca en las encuestas como una persona dialoga, tolerante, que es propensa a llegar a acuerdos. Yo te digo lo siguiente, ¿es todo acuerdo, y lo último para ir cerrando mi intervención, ¿es todo acuerdo necesariamente positivo? No. Porque ¿cuál es el mérito de llegar a un acuerdo si el acuerdo es malo? O sea, si yo te digo, tú eres comunista, supongamos que yo te digo, propongo desde el Poder Ejecutivo privatizar toda aquella cosa y toda aquella empresa que esté en manos del Estado en un periodo de 5 años. Nosotros nos sentamos a dialogar, conversamos y llegamos a un acuerdo. Y tú me dices, ¿sabes qué? Fuad Jadwe y Fernando Carter se pusieron de acuerdo y decidieron que van a privatizar todas las empresas, pero no en 5 años, sino que en 10. Llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo para ti sigue siendo muy malo. Un acuerdo sumamente negativo bajo tu prisma de cómo deberían funcionar las cosas. Y yo creo que eso ha sido un poco la lógica de Janet Jara. Llegó a acuerdo en 40 horas, llegó a acuerdo en Ley Karim, llegó a acuerdo en reforma de pensiones, llegó a acuerdo en aumentos del sueldo mínimo. Y hoy día tienes un 10% de desempleo en las mujeres, que se traduce en más de 100.000 mujeres desempleadas. Tienes una de cada 4 personas en la informalidad, un 21% de los jóvenes desempleados, reticencia de las empresas a contratar mujeres. Entonces me pasa que la capacidad de diálogo está bien, pero siempre y cuando sepas llegar a buenos acuerdos. Y ahí me parece que los resultados de Janet Jara no han sido positivos para Chile. Ya, minuto final, porque en honor al tiempo nos estamos quedando, ya nos pasamos la hora, así que minuto final y cerramos. Ha estado muy, muy, muy interesante. Mira, pienso que en este momento tenemos que dejar, pensando como en la mirada de futuro, dejar de desconfiar de lo público si es que realmente le ponemos, digamos, la ficha a temas como transparencia, probidad, etc. En ese sentido, cuando yo hablo, por ejemplo, de la cuestión de Codelco, etc., pienso, por ejemplo, en la empresa noruega Equinor, por ejemplo, que es la empresa estatal, digamos, que administra el petróleo allá. Los fondos soberanos de Noruega son gracias a las rentas de una empresa estatal, digamos, que extrae petróleo. Y Codelco, digamos, o una eventual empresa del litio podrían, digamos, jugar un rol así, digamos, si es que se llevan a cabo, digamos, bien las cosas, si es que se hace realmente una buena gestión. Y bueno, ahora respecto a lo que nos convocaba en un inicio, yo creo que Janet Jara nos ofrece la posibilidad de proteger lo que hemos avanzado en materia de derechos sociales, en materia de derechos de la diversidad, en materia de derechos de las mujeres, consolidando las cosas buenas. Creo que Janet Jara tiene una visión autocrítica que permite, digamos, ser, digamos, crítica, digamos, de las propias cosas, digamos, que el gobierno del cual ella es parte gestionó. Y en ese sentido creo que también ofrece, a través de una alianza amplia, una respuesta de centroizquierda en este escenario, que es capaz de hacerse cargo, digamos, de las problemáticas inmediatas de la población. Yo no creo que el tema de seguridad, por ejemplo, sea un monopolio exclusivo de la derecha. Creo que radica en Janet Jara una peculiaridad que tiene que ver con el enfoque preventivo, que es algo que en las candidaturas de la derecha ha estado muy, muy, muy dejado de lado. Las candidaturas de derecha, exceptuando, por ejemplo, Evelyn Matei, que hablaba de prevención de droga en jóvenes, no hacen, digamos, alusión
solución a ese tipo de problemáticas. Yo creo que la izquierda, digamos, en ese sentido tiene, digamos, una perspectiva de tratar de atacar las condiciones de fondo que llevan, digamos, por ejemplo, los niños a delinquir. Y eso tampoco es incompatible con la mano dura que se ha estado aplicando, digamos, hasta el momento, o que se quiere, digamos, profundizar. Creo que no hay una dicotomía, digamos, entre prevenir, entre hacer, digamos, la política bonita, del amor, como decían algunos, y también poner mano dura. Creo que el oficialismo puede, digamos, la coalición que es heredera de este oficialismo, creo que puede avanzar en esa línea. En ese sentido yo soy optimista. Eso. Un minuto final. Un gustazo. Creo que ha sido una muy buena conversación. Creo que hemos llegado a ciertos puntos de relativo acuerdo. ¿Yo qué te diría respecto a eso? Janet Jara fue parte de este gobierno, fue una ministra sumamente relevante, fue una ministra que tuvo relevancia en el comité político, es parte del Partido Comunista, que fue parte importante del gobierno del presidente Gabriel Boric, y hoy día la gente tiene una de las percepciones de inseguridad más altas del mundo. Hoy día la situación de empleo en Chile es dramática, y Janet Jara fue ministra del Trabajo. Hoy día la situación de inmigración en Chile sigue siendo dramática. En los 2 primeros años solamente el gobierno del presidente Gabriel Boric entraron más de 123.000 personas a través de ingresos clandestinos. Y para que se hagan una idea, los 4 años de Piñera entraron 88.000. Y no entiendo el por qué con un gobierno de Janet Jara, cuando ella viene de estar en el gobierno y de tener relevancia, la gente va a poder vivir mejor, cuando las grandes reformas que ella ha impulsado han hecho que hoy día la gente no viva mejor, sino que tenga una situación precarizada, que nos hablan de reforma laboral, de reforma de pensiones, pero 1 de cada 4 personas está desempleada y eso ni fu ni fa a las personas desempleadas. Cuando 1 de cada 5 jóvenes no tiene empleo, ni fu ni fa. 1 de cada 4 personas está informal, quiero decir, no desempleada. Cuando tienes un 9% de las tasas de desempleo. Y en ese sentido, Janet Jara me parece que es continuidad del mal gobierno que ha hecho el presidente Boric. Y es una buena candidata desde el punto de vista electoral porque es carismática, porque es simpática, porque cae muy bien, porque es una persona agradable de escuchar, enternecedora incluso, pero que hoy día Chile lamentablemente no requiere esas soluciones de amor, sino que cuando vemos que un sicario sale por la irresponsabilidad de una jueza, como lo pusieron en los medios de comunicación, la Tuto Rodríguez, sale libre por la incompetencia, cuando vemos que hoy día el crimen organizado está penetrando las instituciones, yo creo que las soluciones son de mano dura, son de firmeza, no son de amor y menos de continuidad de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, del cual Janet Jara es parte. Eso en el fondo, para terminar, las propuestas que proponemos o lo que planteamos desde la derecha ya la hemos dicho, y un gustazo, Fuad. Un agrado de debate. Excelente debate, yo creo que estuvo muy, muy entretenido, largo, eso sí, nos extendimos un poco, pero fue un gusto, Fuad, mandarle como siempre un abrazo a Cuni Estudios que nos recibe tan bien, y eso, nos vemos. Chao.